Buenas noches, amigos televidentes de su canal 32 y de su medio informativo Pasto Noticias. El día de hoy nos hemos querido vincular a este proceso de paz que se viene dando en Colombia, en el departamento de Nariño. Estamos participando del Foro Departamental de Víctimas de Nariño por la Paz con Justicia Social. Quisimos abrir este espacio para que ustedes, amigos televidentes, conozcan un poco más de cerca cómo se está desarrollando el proceso de paz, un proceso de paz que afecta y permea a toda la comunidad. Aquí están las víctimas, los agentes sociales y muchas personas que quieren construir paz desde la región con un enfoque social. Sabemos que el departamento de Nariño está ocupando el cuarto lugar a nivel nacional por temas victimizantes y hechos de víctimas. Pero conozcamos un poco cuál es ese panorama del departamento que invita a que desde la región tratemos de construir paz. Para hablar un poco más, quisimos que Pasto Noticias, la Universidad de Nariño, entrar en un diálogo personalizado con estas personas que son las víctimas, que en muchas ocasiones no son escuchadas. Para este momento tenemos el acompañamiento de Hermen Náñez, que es una persona que lideró un proceso de paz y una reparación a esas personas que fueron afectadas en el municipio de Samaniego. Hermen, bienvenido. Buenas noches, gracias Francisco, un cordial saludo a todo el equipo de Pasto Noticias, Canal 32, agradecerles por la invitación. Bueno, Hermes, hablemos un poco de ese proceso que se vive en Samaniego después que las FARC y el grupo del ELN, incluso paramilitares también, afectaron a la población. Sí, pues la verdad, pues yo te puedo hablar de la experiencia que nosotros iniciamos desde el año 2004-2007, donde por iniciativa del pueblo, de las comunidades, tanto urbanas como rurales, se emprendió un gran proceso para recuperar, digámoslo así, nuestra tranquilidad, nuestro momento de paz. Fue precisamente por la situación del conflicto, donde ya la gente estaba cansada de tantos muertos, tanta sangre, pero sobre todo de tanta corrupción, porque yo pienso que algo que alimenta estos escenarios es la corrupción, y es allí donde se reunieron los líderes políticos del municipio para sentarse a planear el futuro del municipio, más o menos a 15, 20 años. ¿Qué vamos a hacer? Porque si seguía el municipio a conforme iba, el conflicto nos iba a sacar y nos iba a desplazar a toda la población civil. ¿Cuáles fueron esos primeros puntos que ustedes dijeron, esto es lo que tenemos que hacer para que Samaniego retome nuevamente su rumbo? Pues primero que todo, lo que le digo, organizarse las comunidades, impulsar y buscar una hoja de vida, ¿no? Porque la experiencia que se vivió fue precisamente una experiencia política, donde los líderes comunales y líderes políticos se organizaron para buscar la mejor hoja de vida que en ese momento podía haber dentro del municipio. Fue así donde se seleccionó entre un equipo de líderes la hoja de vida del doctor Harold Montúfar, donde se comprometió a escuchar a las comunidades, a impulsar sus iniciativas y a desarrollar todas las propuestas sobre las necesidades que ellos tenían dentro del municipio. Hablemos un poco de ese pacto local de paz. ¿Cómo tratar de que un grupo que ha estado por varios años en esta zona, pues tomen esa iniciativa de decir, sí, nosotros queremos trabajar con la comunidad y no vamos a realizar ningún atentado terrorista? Pues verá, el ejercicio fue, o sea, pues ¿cómo inicia? Primero que todo, como le digo, se organiza la comunidad, se les dice a los actores armados, aquí la población civil hace estas propuestas, hace este programa de gobierno y sobre esto más a desarrollarlo. Cuando ellos quieren hacer incidencia en el gobierno, en las comunidades, inmediatamente el pueblo dice no. Son bienvenidas todas las organizaciones armadas, porque allí pues tristemente converge las FARC, el ELN, los paramilitares en ese entonces, y pues todo esto pues alimentado pues por el narcotráfico, ¿sí? Porque en buena hora el municipio de Samaniego es un municipio rico donde tenemos oro, agua, yo creo que hasta petróleo, ¿sí? Entonces y lo otro pues que es un camino de cruce
para todos los departamentos, Cauca, Putumayo. Es un punto fundamental para un punto muy estratégico. Entonces se les dijo a los actores, pues, ¿qué quieren? Presenten propuestas. Nosotros como población civil estamos prestos a escucharlos. Y fue así donde para que ellos entren a ser parte o a proponer algo para el municipio de Samaniego, fue donde nosotros les pusimos unas condiciones. Las condiciones son, primero que todo, para escucharlos como población civil, es que se respete la vía Túquerres-Samaniego, porque en ese entonces se estaban haciendo... ¿Y era su única medio de comunicación? ¿O es el único, medio de comunicación que ustedes tienen? Es como la vía como más arreglada, ¿no? Que está Entonces se les dijo que se respete, primero que todo, la vía Túquerres-Samaniego, que no hayan secuestros, que no hayan pescas milagrosas, porque en ese entonces se hablaba de todo eso, que respeten el concurso departamental y nacional de bandas, que es un evento nuestro de los samaniguenses, donde cada año nos reencontramos las familias, los amigos, etc. El otro punto es que respeten los tanques donde son los almacenamientos de agua, pues porque en ese entonces también estaban colocándole minas, envenenando el agua, entonces que por favor se respete eso. Y sobre todo, pues de que escuchen antes de hacer cualquier acción en contra de la población civil. Muchas gracias, Hermes. Amigos televidentes, pues seguimos compartiendo dentro del Foro Departamental de Víctimas de Nariño por la Paz con Justicia Social. Dentro de este evento se dieron cita personalidades que pues están tratando el tema de la paz en el departamento, como es la Gobernación de Nariño. Tenemos a esta hora a Jaime Rodríguez, secretario de Gobierno, quien es un gestor de la Agenda de Paz. Bueno, Nariño tiene un altísimo número de víctimas del conflicto armado, cerca de 380.000. 1 de cada 5 nariñenses al menos es víctima del conflicto armado. Es una de las densidades más altas del país y sin duda estos nariñenses, sin contar los que están en Ecuador refugiados, estos nariñenses han sufrido impactos altísimos por la guerra y hoy, por fortuna, ellos vienen ganando espacios muy fuertes de participación en distintos ámbitos de la vida pública y en concreto en las negociaciones de La Habana han ganado un espacio valiosísimo que ellos como víctimas quieren asumirlo de la mejor manera. Se han preparado y están participando aquí en Nariño en este foro. 2 días van a trabajar, van a recuperar propuestas que ya han venido construyendo, van a construir nuevas propuestas seguramente y con esas propuestas van a ir a Cali y lo que aspiramos todos es que esas propuestas avancen a La Habana y en un acuerdo de paz que se firme entre el gobierno y la FARC, esas propuestas que construyen las víctimas se vuelvan políticas públicas, se vuelvan realidad, que pasen de ser propuestas, sueños, esperanzas, a realidades que lleven a que las víctimas del conflicto armado comiencen de verdad al goce efectivo de sus derechos, a mitigar los impactos que ha tenido sobre ellos la guerra y comiencen ellos también a todos los trabajos de reconciliación. La nación necesita reconciliarse, víctimas y victimarios necesitan reconciliarse y quien debe reconciliarse, sin duda alguna, son quienes han sufrido los efectos de la guerra. Entonces, ese gran momento que Colombia necesita más adelante de reconciliación estará a cargo de las víctimas. Y las víctimas lo harán de la mejor manera en la medida en que sientan que la sociedad y el Estado está haciendo valer el goce de sus derechos, está haciendo efectivo el goce de sus derechos. Por eso la gobernación en este contexto ha apoyado de manera entusiasta y decidida este foro, tal como también venimos acompañando con políticas públicas muy certeras el reconocimiento de derechos de víctimas. Hemos acompañado su organización en mesas municipales, mesas departamentales. Tenemos invertido fondos muy valiosos desde regalías para resarcir daños que se han producido contra las víctimas y tenemos también muchas articulaciones con cooperación internacional y con otras instituciones para avanzar en proyectos en favor de las víctimas. Bien, amigos televidentes, después de escuchar esta intervención del doctor Jaime Rodríguez, vamos a dar paso a otro invitado, a otras personas que también son víctimas y también quieren construir paz desde la región, desde la ciudad. Mi invitada es Cristina González, ella es representante de la Mesa Municipal de Víctimas de Pasto. Cristina,
Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, dentro de su ponencia dijo algo muy claro, que es que quieren construir con inclusión, sin discriminación y sin división de grupos. ¿De qué se trata? Sí, lo que pasa es que la mesa nuestra viene trabajando desde septiembre del año pasado, del 2013. Venimos trabajando una propuesta de paz y reconciliación y empezó por reconciliarnos dentro de las víctimas. Las víctimas estábamos divididas y nos estábamos casi que debatiendo y peleando entre nosotras, diferentes organizaciones y diferentes posiciones. En el marco de un proyecto que hicimos que es de paz y reconciliación desde la mesa de víctimas, lo primero que hicimos fue unificarnos como víctimas, poder tener un solo lenguaje, un solo criterio y trabajar unidos como lo que somos, hermanos en este país. Ese diálogo entre los diferentes actores victimizados, ¿se ha logrado ya tener un eje único? ¿Cuál es esa propuesta que ustedes como víctimas ven que es la solución a todo este conflicto? A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que desde las víctimas el sentir es que el Estado, más que las FARC, son el responsable de que se haya generado un conflicto en Colombia. Por lo tanto, la paz debe convertirse en una política pública en la cual se les garantice a las víctimas que lo que se firme en este tratado se va a hacer realidad, que va a haber unas garantías para la reivindicación de nuestros derechos, que van a haber unas garantías para la no repetición. Entonces, desde allí, el sentir nuestro es que, si bien reconociendo que el grupo armado insurgente tiene unas responsabilidades, debe aportar como un gesto de paz, un gesto de que quieren la paz, devolvernos a nuestros secuestrados, decirnos dónde están esos campos minados para que no sigan habiendo más víctimas en Colombia, decirnos dónde están nuestros desaparecidos, entregarnos los restos de los desaparecidos, y el Estado debe garantizar que quienes se desmovilicen tengan unas garantías para poder restablecerse. Muchos de ellos van a salir enfermos, otros ya con una edad que no les da para seguir trabajando la subsistencia propia y la de sus familias. También van a haber muchos niños y niñas que se desmovilicen y por lo tanto debemos tener un protocolo claro para la atención a estos niños y niñas. Bueno, Cristina, ustedes el 24 han convocado a la comunidad de San Juan de Pasto. ¿Para qué es este llamado que ustedes con su organización la realizan? Lo que pasa es que la mesa, en lo que les comento, de la propuesta de paz y reconciliación que tenemos un evento de cierre, y es donde convocamos a ministros, al presidente, a personas del alto gobierno para tratar de que escuchen esas propuestas que tenemos desde las víctimas para poder tener una verdadera paz y una verdadera reconciliación. ¿Cuáles son esas necesidades que nosotras hemos encontrado? ¿Cuáles son esos vacíos jurídicos que hemos encontrado para la implementación de la política pública de la Ley 1448? Además de la 387, que es la primera ley, la que regía el desplazamiento, y todos los autos de seguimiento que ha sacado la Corte. Porque tenemos en cuenta que si bien la inclusión de los enfoques diferenciales, el reconocimiento de los hechos victimizantes, los planes, programas y proyectos que ha sacado el gobierno nacional para tratar de mitigar un poco esa violencia, tratar de mitigar un poco ese sentir de dolor que tenemos las víctimas, no han sido suficientes. Desde el legislativo no se ha tenido en cuenta realmente el sentir de las víctimas para poder legislar y construir leyes y políticas públicas. Cristina, vamos a abrir un poco el espacio, ya no para hablar de este foro, que es tan importante para la región. Hablemos un poco porque las personas o los televidentes estarán pensando de pronto que Cristina está luchando por su condición sexual, pero no es así, tú también fuiste víctima de los grupos armados. No, precisamente la Ley 1448 contempla 11 hechos victimizantes y enfoques diferenciales, dentro de los cuales está la comunidad LGBTI como uno de los enfoques diferenciales. Yo, como mujer trans, no solamente soy una persona diversa por orientación sexual, yo soy un ser humano, soy una sujeta de derechos en Colombia, fui víctima en el marco del conflicto armado, como muchos de los que ya me han visto en los procesos sociales en Pasto saben, soy antioqueña, fui desplazada por la violencia, fui reclutada por las FARC cuando tenía 14 años, y por lo tanto fui víctima de varios hechos victimizantes. Hoy hago parte de la mesa de víctimas que está conformada única y exclusivamente por personas que estamos en el registro único de víctimas, que es el primer principio para poder conformarse como organización representante de víctimas en el municipio, elegida en un espacio democrático y constituida legalmente
bajo una resolución que saca la unidad para las víctimas, quien la Secretaría Técnica de las mesas de participación a nivel municipal, distrital, departamental y nacional son las Defensorías del Pueblo y Personería respectivamente. Cristina, muchas gracias por esa aclaración. ¿Sirven esta clase de eventos, esta clase de foros? ¿Sirven esta clase de eventos? Claro que sirven. Vamos socializando cuáles son esas necesidades que tienen las víctimas, cuál es ese sentir. Pero yo sí quiero resaltar que hace falta la participación de las víctimas. En el municipio de Pasto tenemos alrededor de 50.000 víctimas, por lo tanto el grupo que hay aquí representado es mínimo y yo creo que los espacios se deben abrir un poco más para que seamos las víctimas quienes tengamos la voz, quienes llevamos esta bandera de la paz y no solamente la institucionalidad desde el sentir de un escritorio, sino desde el vivir y el sentir de las víctimas, desde donde se debe construir la paz. Cristina, muchas gracias. A ti muchas gracias. A continuación tenemos como invitado también con otro grupo de trabajo a Monseñor Arturo de Jesús Correa. Él es el obispo de Ipiales, que también nos cuenta qué tan importante y sobre todo cómo se puede seguir trabajando y construyendo paz desde la frontera. Bueno, nosotros estamos desde hace muchísimos años tratando de construir un país en paz. Podemos decir que esa es como la tarea de la Iglesia, desde que Jesús la fundó. Entonces, en nuestras diócesis, este problema de la guerra ha sido muy importante. Nosotros hemos estado cercanos a las víctimas porque a nosotros nos toca recoger los cadáveres y enterrarlos, acompañar a las víctimas en esos momentos tristes. Vivimos muy cercanos a las víctimas, pero también tenemos en la pastoral social de cada diócesis un acompañamiento a las víctimas por hace muchos años, con ayuda de instituciones y entidades internacionales y con la ayuda de nuestra Iglesia colombiana. Y nos parece muy importante en este momento, cuando se está hablando de los diálogos de paz, prepararnos para un momento de post-diálogos de paz y para un trabajo que nos queda muy fuerte, muy importante y muy largo hacia la construcción de la paz. Bien, amigos televidentes, seguimos en este gran especial del Canal 32 y de Pasto Noticias y de la Universidad de Nariño, donde queremos conocer y acercarnos un poco más a este proceso de paz que se está viviendo en todo el país y sobre todo en este gran foro departamental de víctimas de Nariño por la paz con justicia social. ¿Qué tan importante es conocer las historias de estas personas que han sido afectadas por los grupos armados y grupos que han alterado la violencia en el departamento de Nariño? Para conocer un poco una historia de esas que se viven en el departamento de Nariño, en cada uno de estos municipios, tenemos a María Janet Rodríguez. Doña María, bienvenida a esta charla informal con nosotros. Muchas gracias. Doña María, ¿le puedo hacer una pregunta? Descontextualicemos un poco. ¿Cómo fue que usted se convierte en una víctima más de este país? A ver, en el año 2006, el 14 de mayo, en el departamento del Valle, en el corregimiento del Darién, mi esposo fue desaparecido a las 9 de la noche. Él fue sacado de una casa donde celebraban un Día de la Madre por un grupo armado, del cual lo desaparecieron totalmente, porque hasta el presente no he podido tener informes de él. De ninguna u otra manera no ha sido posible. En años después, en el 2008, salí de mi tierra. Mi tierra es Leiva, Nariño siempre ha sido. Fui desplazada en el Cauca. Pues prácticamente me tocó. En tiempos anteriores fui amenazada a muerte por uno de los del grande rango de paramilitares. Acá en este municipio. El municipio de Leiva entonces, o sea, mi pueblo, el corregimiento del Palmar. Pues las cosas no se dieron porque pues a veces Dios es quien se la tiene marcada a uno. Con el tiempo me reintegré otra vez, vivo allá porque esas personas ya no están, gracias a Dios, mi Dios los tenga en un buen lugar o el lugar, cada uno el lugar que se busca. Estoy allá en ese sentido. Tengo 2 hijos.
En el tiempo que pasó lo sucedido, mi niño último quedó de 16 meses, el otro tenía 7 añitos. Fueron los cuales, al igual que a mí misma, totalmente afectados, porque sufrí un trauma psicológico grande, el cual no tengo un buen reporte porque no acudí a médicos, me lo llevé así. Tuve un problema cerebral, el cual me afectó mutuamente, yo creo que del cual no he podido repararme todavía porque pues se me presentan algunos casos. Mis niños sufrieron, como decir, esa pérdida de papá porque les faltaba ese afecto y como he luchado por ellos en lo material. Pero es algo que uno no puede reemplazar ese afecto de papá, por más que uno haga. Ese es el dolor más grande, al igual que a mi familia, a la familia de él. Ha sido un dolor demasiado grande y demasiado triste porque la mamá de él tuvieron que ocultarle este hecho ocurrido. Unos 3 o 4 años serían posiblemente cuando ella descubrió que él totalmente lo habían desaparecido. No era lo que le pintaban, a ella la llamaba el otro hijo, como considerándole esa tristeza. Y al día de hoy, conociblemente, ninguna de las familias tenemos un conocimiento de él. Cuando después de todo lo que ha pasado en su vida, comienzan a hablar de un diálogo de paz, que se puede alcanzar la paz, ¿qué piensan ustedes? Como víctima, pues tenía mucha inspiración en Dios, que con la ayuda de Dios esto sí se pueda lograr. Pero para lograr esta paz tenemos que estar totalmente enfocados, todos en comunidad, porque no serían ni uno ni dos, dándole gracias a todas las organizaciones que están al pie de esto y con claridad se pueda lograr la paz. Pues muchas veces muchas personas tenemos esa expectativa de que sí se nos dé esto, y eso es lo que todas las víctimas esperamos, que haya paz. Doña María, muchas gracias por compartir un poco de su vida. Amigos televidentes, ya regresamos en este gran especial de Pasto Noticias. Dentro del Foro Departamental de Víctimas de Nariño por la Paz con Justicia Social, se habló sobre el proceso de reconciliación y reintegración con excombatientes de grupos armados, quienes han tomado la decisión de ser ciudadanos y dejar las armas. Eso quiere decir que la reconciliación que se debe dar entre estas dos personas, entre estas dos poblaciones, es uno de los retos más grandes que existe, porque no es fácil dejar atrás lo que ha pasado, porque no es fácil olvidar lo que ha pasado, porque han sido enemigos, porque no se han reconocido el uno al otro como personas, y es un trabajo que tiene que hacerse desde el principio mismo de la reintegración. En el foro se resaltó que para lograr la reintegración se debe realizar un proceso de reconciliación exitoso que implique trabajar con los excombatientes y con las comunidades que los reciban. La reintegración implica generar posibilidades económicas para los excombatientes, pero obviamente esta gente llega a comunidades que muchas veces tienen también falencias y poco acceso a los servicios del Estado. Entonces es muy importante no generar diferencias entre unos y otros. Entonces hacer proyectos en los que se reúnan a las dos poblaciones, en los que haya beneficios tanto para víctimas como personas desmovilizadas, es muy importante para no llegar con proyectos que lo que hagan es generar más separación entre las dos poblaciones. El tema de la reintegración va ligado con el fin del conflicto, puesto que a través de este se llega a su terminación, logrando así la paz duradera. El proceso de paz en La Habana, Cuba, es catalogado como un esfuerzo importante y trascendental para la historia de nuestro país. Así lo afirmó Francisco Javier Patiño, director de la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas. Porque precisamente el señor presidente ha habilitado una mesa de negociaciones en La Habana, Cuba, con la insurgencia de las FARC, y se ha avanzado significativamente en un acuerdo general que ante todo busca ponerle fin al conflicto armado e iniciar con un proceso de construcción de una paz estable y duradera. El director de la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas, Francisco Patiño, afirma que se están negociando en medio del conflicto, en donde en el momento se analiza ya la participación, reparación y justicia para con las víctimas de este conflicto. Pues hay unas reglas de juego que se han definido en la agenda, ¿no?, que existe entre el Gobierno Nacional y las FARC.
Uno de ellos, que se establece que esa participación se puede hacer a través de documentos escritos, ¿de acuerdo?, o por correo, que se pueden enviar a La Habana. Otro mecanismo importante son las consultas que pueden hacer las partes dentro del proceso de negociación. Y un tercer elemento es buscar terceros facilitadores del proceso. Ese proceso de participación es el que se está adelantando actualmente hasta que ya se suscriba el acuerdo definitivo. En el proceso de terminación del conflicto se busca la verdad de lo acontecido y la claridad en los hechos para que se aplique justicia. Amigos televidentes, seguimos en este gran especial de Pasto Noticias y al canal 32 para hablar del Foro Departamental de Víctimas de Nariño por la Paz con Justicia Social. ¿Qué tan importante es recordar a esas personas que por uno u otro hecho han sido desaparecidas de los techos de sus hogares o de sus núcleos familiares? Una de la población más afectada es la población joven. Para hablar de este tema vamos a hablar con Mariela Estacio. ¿Cómo está, Mariela? Muy bien, porque pues me siento ahorita bien, pero no porque lo he estado viviendo. Porque tengo en el caso, primero me mataron a mi esposo, José Abilio Marquine, y después tuve una amenaza. Bueno, también me vine a Bogotá por parte de esa amenaza. Y ahora estoy en Francisco Pizarro y en una vereda me reclutan mi hijo de 17 años, que ya carga 17 años, lo reclutaron el otro año pasado y me exigían dinero cuando yo no tengo de dónde darle a ese dinero. Estuve en una reunión de comunidades negras y coloqué este mismo caso que estoy hablando ahorita. Me llamaron de protección y protección me exige que tengo que darle una orden donde el dinero que pagué cuando vino un señor mismo a llevar su dinero. Me mandaron el muchacho, sí lo tengo, pero el niño no lo puedo soportar. El niño ha llegado todo agresivo, que no respeta a nadie. Doña Mariela, ¿cuánto tiempo estuvo su hijo en poder de la guerrilla? 4 meses. 4 meses. ¿Cómo fue ese día de que pierde a su hijo? Las personas llegan, le dicen, doña Mariela, usted tiene que entregarnos a su hijo, tiene que prestarlo para que él empuñe un arma. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dan estas cosas? El caso fue que él se fue a trabajar a un campo, a una vereda, y allá lo agarraron a él y le dicen que allá le va a ir mejor que estar conmigo. Porque él le dice, no, mi mami es una mujer soltera, y ella no tiene todos los beneficios para darme. Entonces ellos le pudieron a ofrecerle más de lo que yo no le podía brindar. Se lo llevaron al muchacho, pero el muchacho está desobediente, que ya no puedo, no sé qué voy a hacer con el muchacho. Y es que eso me está acabando mutuamente, porque me baja la autoestima, como ustedes lo deben de entender, y también estoy sufriendo ya de depresión, cuando yo no sufrí depresión. Doña Mariela, ¿qué ha pasado con su vida después de ser víctima de este conflicto que vive el departamento de Nariño y Colombia? La unidad de víctimas me ha estado dando 510.000 pesos cada 3 meses, pero me ha dado nomás 4, desde el 2003, que fue que declaré como víctima. Me ha capacitado, sí, entiendo que me ha capacitado, ahora llegó el TRUS también. Ha capacitado y he colaborado a más de una persona que ha venido desplazada. Yo me he colocado en los mismos zapatos de la persona. Igual, el 26 hubo un desplazamiento de una vereda San Pedro el Vino, que fueron 40 y pico de familia. En parte eso le parte el alma mucho a uno. En vez que uno en su casa ha estado comiendo 3 veces al día y llegar el caso que uno a veces no come ni una vez en el día. Otra cosa es que uno a veces va a golpear a la alcaldía o va a otras partes y lo que uno se ve es como un mendigo. Y yo siempre digo esto y siempre se lo he dicho donde he ido, he dicho que la gente que mucho tiempo vivía como patrón, le tocó vender sus tierras para vivir como velón. Uno anda como un mendigo, como un velón, y no tanto uno, cuando uno mira a los hijos de uno, que andan atrás de uno llorándole, mami, yo quiero tal cosa, mami, quiero tal cosa, y uno ve que sí se lo ha podido dar con las comodidades, y en este caso, que uno se mira en la forma que no le puede brindar a los hijos de uno, a veces quiere morirse.
Doña Maricela, ¿cuál sería su mensaje a esas personas que la están viendo en este momento, de pronto allá en las montañas, jóvenes como su hijo que fueron reclutados, que de pronto quieren salir y abandonar las armas? ¿Cuál sería ese mensaje que usted como madre se lo va a dar? Yo les digo a todos los que estén en el monte, que sean reclutados, que se hayan ido por su propia voluntad, que vuelvan, que por favor no hagan sufrir más a sus madres y a sus padres, que acá los queremos mucho, aunque no sean mis hijos, pero los queremos mucho y queremos verlos acá siendo una persona de bien, y que nos den ejemplo, que aunque hayan estado allá, vengan a enseñarle a los muchachos que están acá que esa vida allá no es buena. Eso le pido yo a todos los que estén allá, sean reclutados o que se hayan ido de su propia voluntad. Esta vida que es muy orgullosa, andar por la vida legal es lo más lindo que mi Dios nos ha dejado a nosotros. Ser humano y ser compartidario con las personas. Doña Maricela, muchas gracias. A la orden. Esta es la historia de doña Maricela Estacio, así como esta historia de esta madre que ha sufrido la pérdida de un hijo que lamentablemente fue reclutado, pero bien transformado totalmente psicológicamente por estos grupos armados. Pues son las historias que a través de estos procesos se quiere cambiar.